Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo lo pasaron? Espero que bien. 20:02, una hora Capicúa, 20:02, comienza La Máquina de Pensar aquí en Radio Uruguay. Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Estamos en una semana surtida. Ya estuvimos hablando con Luis Marcelo Pérez y bueno, estuvo Martín Bentacor con su columna del rescate. El lunes estuvimos hablando con este poeta muy interesante, uruguayo, pero vive allá en Argentina, nacionalizado argentino, Gustavo L'espada, sobre su poemario Tributo de la Sombra. Para hoy la idea es conversar. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de Emily Dickinson y se acuerdan que hablamos de lo que es una poeta como Amanda Berenguer, que le dedicó muchos años a la traducción de más de 50 poemas de Emily Dickinson, un trabajo que le llevó décadas y que después no lo publicó en su momento, quedó y fue publicado ahora póstumamente hace muy poco. Y entre otras cosas hablamos con Beatriz Begg. Ella es una experta en traducción, en traductorado, y ella decía que los poetas y los escritores en general, pero los poetas cuando tratan de traducir una obra, en parte tiene que ver con su poética o en parte tiene que ver con una experiencia del lenguaje que de alguna forma les sirve, les enriquece para su propia poesía. No sé si esto será así con Circe Maya, pero vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar. ¿Cómo anda, Circe? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Circe Maya, arrancaste ahora a fin de año con un libro que no es tuyo como poeta, sino como traductora. Como traductora, es cierto. Él es muy generoso y de allá de Escocia, no, él no está en Escocia, él vive en Noruega. Robin Fulton, hablamos de Robin Fulton. El autor habla de, se alegró mucho y dice nuestro libro. Ah, sí, te dice. Yo me reía porque no, nuestro libro, no, es tu libro. Este es un Robin Fulton, yo no lo conocía, es un escritor, un poeta escocés, pero que vive en Noruega, ¿no? Sí. Vive ahí en Noruega desde hace mucho tiempo, va y viene, pero es aparte un poeta que hace lo que haces vos también, aparte de poesía. Él también traduce. Sí, es cierto, traduce muchísimo. Me ha enviado libros bilingües que son en sueco y en inglés. Él español no sabe, pero traduce del sueco y hay uno que es traducción del danés, es un poeta. Es bueno abrir puertas de gente desconocida, claro. Y es cierto que ahora el inglés se ha vuelto una puerta muy universal, claro, es decir, que permite. Y para los países escandinavos yo me imagino que eso, el sueco se habla solamente en Suecia, el danés lo mismo, el noruego lo mismo, ¿no? En su propia lengua. Exacto. Uno mira en las librerías y ve que predomina mucho las traducciones al inglés sobre todo. Claro. Yo la otra vez estaba viendo que en Dinamarca nomás, que es un país que está entre los 10 primeros más ricos del mundo, tiene 5 millones de habitantes. Y si hablaran solo el danés, se quedan en ello. Se quedan en eso, si hablan solo el danés, están encerrados. Claro. Sí, claro, y lo bueno en poesía es abrir y abrir puertas. Además, aún fuera de la poesía, el hecho de empezar a estudiar un idioma, y uno siente que va abriendo puertitas, o si querés imaginarte un bosque que te vas abriendo paso a machetazo limpio, pero abrís camino. Pero Circe, una pregunta, en eso de traducir también, ¿no se abre camino uno interiormente a nivel, digamos, de la mente en cuanto a que las palabras nunca coinciden en un idioma con el otro, ¿no? O sea, se genera como una cuestión, unos intersticios ahí entre una palabra en inglés y otra palabra que significa lo mismo. Eso es absolutamente cierto, porque uno siente que por ejemplo, un mismo hecho que un idioma lo ve como afectando más bien la visión. El otro idioma tiene en su vocabulario una palabra que más bien se refiere al ruido, a la parte auditiva de un fenómeno, de una ola, por ejemplo. Quiero decir, el acercamiento a la realidad es diferente en cada idioma y uno ve al traducir que deja de lado una parte significativa o que le agrega algo que no estaba en el Claro. Pero aparte, supongo yo, pienso, ¿no? Te lo pregunto, sirve un poco para romper
digo, si solamente pensáramos en español, en castellano, uno le queda en un momento, digo, de niño capaz que es eso, la ilusión de que, yo qué sé, un micrófono es esto, y tiene la palabra micrófono. La verdadera, que así se llama. Y que es así, que corresponde a esto, que la rosa corresponde a esto. Entonces uno descubre que no, que de repente hablan de las espinas, o hablan de la hoja, o hacen alusión al color, ¿no? Claro, eso es. Entonces, de modo que leí hace poco que es un verdadero misterio cómo veían los griegos antiguos, por ejemplo, los colores. Ajá. Para hablar de un mar, color de vino, un vinoso mar, sí, como hace Homero, ellos, el tono que llamamos no sé, tal vez no, parece que está bastante claro que no coincidían, y es bien raro y difícil ver cuál era la diferenciación de los colores en griego antiguo, ¿no? En el griego moderno cambiaron hasta de nombre, ya no se dicen así, los colores todos tienen nombre diferente, pero no existen previamente, eso, la organización, si son 7, en realidad fue elegido ese número. Sí, sin duda. No podían ser más o menos. Mira, siempre se dice, como un ejemplo extremo, que para los esquimales, en el idioma esquimal, en el inuit, sí, no hay una sola palabra que signifique nieve, sino que hay como 12 tipos de nieve distintas. Claro, entonces a cada nieve ellos le ponen, donde nosotros vemos solo blanco, ellos ven 10 tipos de nieve distintas. Eso es notable. Y sí, tiene 10 palabras. Había leído a propósito del desierto y de los animales del desierto, que para uno todos son camellos, pongamos, para ellos son totalmente distintos, claro, según la edad y no sé, y te cuento una cosa que me pasó a mí, digamos, viviendo en España. Sí. Los españoles, digo, uno habla, digo, hay muchas cosas que nosotros le decimos frutilla, ellos le dicen fresa, en fin, claro, todas esas cosas, ¿no? Durazno, melocotones. Sí. Pero el color celeste no existe para ellos. Pero eso está interesante. Entonces me dicen, no, pero eso es celeste, ¿qué color es? Eso es azul pálido. Eso es azul pálido. Azul pálido. Para nosotros es otro color. Claro, ¿ves? Me habían contado, me acuerdo de algunas clases de lingüística, teníamos un excelente profesor en el IPA que era Coserio. Coserio, sí, era humano. Toda una autoridad, después sí, lo volví a ver en Europa, pero estaba ya reconocido en todas las universidades como una autoridad. Yo decía, qué increíble que lo tuvimos cuando yo tenía, 18, 19 años, lo tenía en el IPA, sí. En el instituto, era un lujo extraordinario, y nos hablaba de eso, de cómo, por ejemplo, el naranja podía ser un rojo pálido, o para otros idiomas era un amarillo fuerte. Claro. Bueno, aquí llega una hija, pero estoy hablando con Montevideo. Ya. Bueno, y para peor entró el perro. Vaya. Bueno, hay pequeños inconvenientes en esta comunicación que nos separan 400 kilómetros. Pero es una forma de contextualizar también, para que no nos creamos que es todo tan fácil. Claro, y además para que se note que nos separan, ¿no? Unos cuantos kilómetros. Exacto, qué increíble. Ya está lejos, hasta te puedo preguntar si... Hay veces, ¿no? Que es completamente distinta la sensación térmica, digamos. Porque hoy es un día muy agradable en Tacuarembó. No, hoy es un día lindo también acá, también, por suerte. En todo el país. Por suerte. Circe, entonces vos, ¿cómo entrás en contacto con la poesía de Robin Fulton? Porque digo, hay muchos poetas muy buenos, y en el caso de Robin Fulton, para él, no sé cómo será, digo, el tema de estar viviendo una especie como de exilio, no sé qué, en Noruega, digo, ¿no? Yo le pregunté, ¿por qué Noruega? Como me pregunta, ¿por qué Tacuarembó? Como si uno elige todo, y no es así. No es así, no, sí. Te lleva, a él, por ejemplo, buscando trabajo, en Londres no encuentra, en Escocia, de entrada parece que pasó a Inglaterra, y no... la universidad que le ofrecía más posibilidades de trabajo resultó estar en la segunda ciudad de Noruega, ¿no? De importancia, que no te la digo porque no sé si la voy a pronunciar bien. Bueno, Starbucks, una cosa así. Bueno, pero era por necesidades de trabajo, económicas, que se ubicó, que empezó a trabajar en Noruega, y allí empezó a tomar... es curioso porque vi que él no traduce muchos noruegos. Parece que la poesía grande e importante es en Suecia. Entonces en Suecia hubo, hace ya muchos años, como 15 años, un congreso al sur de Suecia, en la ciudad de Malmö. Malmö. Sí. Y como
hacía ya unos cuantos años que un traductor sueco estaba traduciendo mis libros y quería y ofreció una editorial sueca y aceptaron una antología de sus traducciones. Entonces me invitaron, increíblemente, yo no podía creer, allá marché a presentar el libro mío, yo iba de Uruguay a presentar ese libro que pusieron el nombre que en sueco, es solo en sueco, Círculo de Luz y Círculo de Sombra. Él me consultó el traductor si me gustaba el nombre, me gustaba, y quedó así, un librito azul que me asombró tener un libro publicado en sueco, al cual oí leer algunos poemas. Es una situación tan rara, ¿no? Saber de qué se está hablando, porque se sabe qué poema está leyendo. Pero no entender nada. No entender nada. Pero todos amabilísimos, y de repente me presentan a este poeta que venía de más cerca, porque él salía de Noruega, en realidad. Yo quería, como lo veía inglés, y así tan inglés con su pipa, que además no era inglés, era escocés, y en realidad ellos hacen una diferencia muy grande, ¿no? Sí. Ellos son escoceses. Sí. Bueno, pero apareció allí, me pareció tan inglés en su estar un poco como separado, así, no daba mucha importancia no atendía bastante, suficientemente a lo que le preguntaban, estaba un poco medio por encima. Pero sin embargo fue simpático cuando empecé. Yo fui con una hija, las dos comentábamos que nos gustaban sus poemas, y que eso que cuento en el prólogo, de que le dije que especialmente, como son muy visuales los poemas de Fulton, pasaban bien al castellano la imagen. ¿Te acuerdas que hay una creo que es Ezra Pound, ¿verdad? Sí. Que dice eso, que la imagen, lo visual pasa, en realidad ahí no hay tanto dificultad en pasar. Para pasar de un idioma a otro. Hay problemas con la música, por ejemplo, la sonoridad. Claro, el problema es otro, y más grave es todavía, porque a veces se logra hacer ritmos con el otro idioma, pero eso que tú decías, el hecho de que no hay... no cubre el mismo espacio semántico, como dicen los lingüistas, no cubre una palabra en un idioma y en otro, hay un desfasaje, es mayor, por ejemplo, abarca más el concepto de pájaro, que abarca también a las aves en un idioma y en otro idioma no. Y vos señalás en el prólogo también una cosa que es evidente, pero digo que es elemental, que el tema de cuando ellos mencionan enero, para ellos es una cosa, es el invierno, es frío, y para nosotros es otra, diciembre lo mismo. Tan distinto la palabra, tan distinto, que en un poema que me publicaron en una revista griega, eso fue en otro momento, cuando tradujeron al griego un poema, tuvieron que aclarar en una nota, porque yo decía el sabor, el color y el sabor de ese enero dorado, y entonces habían traducido al griego, sí, enero dorado, y quedaba muy chocante para los griegos, un enero dorado. Entonces ponían una nota, la autora vive en el hemisferio sur, claro, porque ahí es la traducción siempre son elecciones, siempre elegir, entonces ahí podrían haber elegido, en vez de enero, poner un agosto, porque allá en España te dicen, hizo su agosto, quiere decir, tuvo bárbaro. Claro, tenés razón. Pero o lo mantenés en el calendario, entonces tenés que aclararlo, o cambiás el mes. O aclararlo o cambiarlo. Cambiarlo uno no se atreve, el traductor, por lo menos en mi caso, yo no me atrevía, y él quería, me decía, pero ponga otro pájaro que exista en el hemisferio sur. Pero ¿cómo iba a meter un sabiá metido, por ejemplo, ahí en medio de unos bosques tan diferentes? Así que es cierto que hay siempre elecciones, se está siempre eligiendo, y al elegir se desecha, se deja de lado. En el libro de traducciones de Amanda se ven todas las opciones que ella tenía de alguna palabra, y eso está muy bien. Y yo me equivoqué en ese librito, debía haber agregado notas sobre las palabras que en realidad habían quedado dudas. Yo realmente como lector no sé si me gustaría estar leyendo notas, esto quiere decir tal cosa, tal otra. A mí como lector el lector no quiere estar de repente saltando una nota. Yo lo que leía los poemas ahora de Robin Fulton, que traduciste vos, y entonces de vez en cuando había algo que me llamaba la atención, iba y me fijaba en el inglés, que más o menos algo, entonces, y veía, quiere decir esto, porque en algunas cosas me llamaba la atención, digo, pero esto lo habrá dicho así, realmente así, y era así. Es cierto. Además, pasaba que había algún error, por ejemplo, en la traducción, yo le mandaba a él, y él me aclaraba sin conocer español, pero siempre escribiéndome en inglés,
el matiz, la diferencia, Ajá. y hasta a veces muy importante, porque como el inglés cambia totalmente el sentido al agregar una preposición, ¿no? Claro. Una cosa es solo el verbo sostener, por ejemplo, to hold, pero si decís hold someone for life, ahí decís que los mantuvo prisionero de por vida y no que los sostuvo. Claro, y yo había puesto que la música, me parecía que la música podía sostener a una persona, que podía ser un sostén positivo, pero Fulton había puesto que lo había prisionado, estaba prisionero Bueno, entonces ahí era importantísimo que yo entendiera que estaba traduciendo mal. Y lo bueno de tener un autor vivo como él es poder consultarlo. Claro, claro. El libro Poemas de Robin Fulton, esto que está traducido y con el prólogo de Circe Maya, la tapa tiene como una especie de puente que está como roto, ¿no? Como roto. Está como separado, como que hay que dar un pequeño salto. Está bien eso, y me gustó esta línea negra que no coincide con la otra, y que sugiere muy bien que los dos idiomas, ¿verdad? Claro, claro, que sí. Son dos realidades, hay que dar un salto que es en el vacío casi, y después reconstruir el poema del otro lado. Y después tratar de por lo menos, claro, sí, por lo yo no sé, en realidad no tengo una teoría firme sobre qué hacemos los que traducimos. Yo no soy una traductora. Es decir, la persona que traduce permanentemente, que está traduciendo una cosa y otra, que tiene como oficio el traducir, me parece que eso es una cosa diferente a esto que estamos haciendo algunos poetas que nos entusiasman un poema y traducimos. Entonces, no, la parte teórica no me preguntes porque no voy a entrar. Sí, no, está muy bien, está bien. No, está claro, pero vos lo dijiste, lo que yo decía al principio del programa, que cuando un poeta, un escritor, se aboca a la traducción de otro, hay algo que lo engancha, digamos, de alguna forma él quiere leer el original o quiere compartir el original con otros. Eso, compartir, claro, uno siente como una punzada de la belleza de lo que está leyendo y ve que en español, pues sí, fatalmente no va a quedar igual, será otra cosa, pero bueno, necesariamente es otra cosa. Es decir, es absurdo pedirle que sea el mismo poema. Correcto. Puede ser el mismo, naturalmente va a ser otro, pero las relaciones son muy sutiles y por eso está bien esto de la línea quebrada, porque a veces más que relaciones de unión, hay esa separación insalvable. Es una visión del mundo cada idioma, ¿verdad? Ya, sin duda, es una cosmovisión. No nos damos cuenta. A veces, al pensar en otro idioma o leer otro idioma, se rompe la ilusión de que es la única cosmovisión que existe, ¿no? Que es la que tenemos nosotros, digo, naturalmente. Creemos eso que... es bueno de darse cuenta que no, que lo que hacemos ahora, alguien que nos escucha, es lenga-lenga, que no es nada, no toca la realidad, tampoco, como ningún idioma, que todo es convencional, pero a veces en las palabras que hacen un ruidito que parece las onomatopéyicas, ¿verdad? Uno dice, qué pena que en español no esté la zita, por ejemplo, que tiene el griego. El inglés la tiene también, ¿no? Close, hay palabras así, rose, que tienen la que en griego se llama zita, el sonido como la abejita. Ese sonido, esa sonora, no la tenemos, es una pena. Pero, sin embargo, en español la palabra susurro sugiere, ¿verdad? Esa doble S también es otro sonido, pero ¿cómo podríamos decir? Una equivalencia, si fuéramos a hablar de matemática, no sé en qué sentido habría una relación, ¿no? Pero correspondiendo tal vez a otra, cada uno en su propia dimensión. Sí, la verdad que es un misterio, tiene que ver con el misterio de la creación, aunque parezca que estamos hablando solo de traducción. Vos una vez dijiste, hace mucho tiempo, un artículo de que traducir un poema es como crear un fantasma en el otro idioma, ¿no? O una especie de, no sé si fantasma sería la palabra, pero es como una proyección que no es igual. Me gustaba la expresión que es de Borges en realidad, de que el poema inicial, el que escribió el original, en inglés o en griego, en el que sea, ese poema como que irradia sobre la otra lengua. Y me gusta esa expresión, porque recuerdo haber leído también en que el poema irradia hacia el otro poema. Habla de eso muy bien Borges. Hizo unas charlas que yo menciono en el prólogo. Fue invitado a unas charlas, ¿no? Que dio en Harvard, en una universidad norteamericana, que habló del enigma de la poesía. Y ahí hablaba de eso, de la poesía como como te dije, como irradiación de un idioma sobre otro, y que por lo tanto hacerlo
sentir es bueno, que es algo posible, por lo menos deseable. Y también, también un poeta, te voy a mencionar a Páez, que yo lo quiero mucho y falleció hace poco. Estaba en ese mismo congreso en el que estábamos en Suecia. Él, espérate un poco, que ya me estoy confundiendo, porque a Páez no era en Suecia, que lo vi, no fue en Malmö. Páez es un gran traductor, era pobre, falleció hace poco. Paulo Páez, era con João Paulo Páez, poeta él mismo, pero traductor de griego. Entonces a él lo conocí en Delfos, y ahí fue un congreso internacional de traductores que también tuvieron esa notable gentileza de invitarme, y yo iba como traductora de Cavafy, sobre todo, que me gustaría algún día poder... Bueno, Circe, ¿te puedo pedir para hacer una pausa muy breve? Claro que sí, sí, seguro que sí. Bueno, cortamos acá. Cortamos en un minuto, ¿viste? Y te llamamos de nuevo, vamos a la pausa. Seguimos. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar. Después de la pausa continuamos conversando con Circe Maya. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Un libro, decía Borges, es un objeto físico lleno de símbolos muertos. Luego viene el lector, el buen lector, y las palabras, o más bien la poesía que hay detrás de las palabras, salta a la vida y tenemos así la resurrección de las palabras. Circe, esta era la frase de Borges que incluiste en el prólogo. Claro, porque esa frase misma fue citada por Fulton en unas páginas que él me envió, como para que yo pudiera tener material para el prólogo, y en la que me hablaba de su vida, hasta de su niñez, su infancia. Eso cambiaba mucho de ciudad antes de llegar después ahora a Noruega, y en Noruega mismo no se queda quieto, él va y viene continuamente. Bueno, pero me hablaba de muchas cosas, y entre ellas me mencionó que él compartía mucho lo que había dicho Borges en esas conferencias, citó eso. Y entonces quedó la idea de que el poema, o sea, ya no está realmente ahí en el libro, que está es tan fugaz el poema, porque existe mientras el lector lo hace suyo, lo lee, lo va leyendo y lo va, ¿no?, haciendo real. Sí, lo va actualizando, se actualiza en ese momento. En sentido aristotélico, haciéndolo real. Pero lo más asombroso, Pablo, es que yo pude escucharlo a Borges mismo, gracias a esta maravilla que es La Máquina, que por suerte ahora manejo un poquito mejor, y que entonces puse conferencias de, a ver, ¿cómo se llamaban? Las Norton Lectures, sí, ahí está, Norton Lectures, puse, y año, y salió, y lo veo a Borges diciendo eso, y diciendo muchas cosas en una charla que hablaba de una conferencia sobre The Riddle of Poetry, el enigma de la poesía. Es un placer extraordinario. Además, yo había pensado que Borges había dicho llega el lector, el buen lector, y efectivamente lo dijo. En cambio, Fulton había citado que llega el lector así nomás, pero tiene que ser un buen lector, sin duda, porque sí, cómo se destroza el poema mal leído, ¿verdad? ¿No? Y desaparece. Claro. Es decir, eso para mí sigue siendo oral. El poema verdadero se oye, tiene que oírse, porque aunque lo leas para ti mismo solo, te suena en la cabeza. Claro. Sí. Claro que sí. En cambio veo que hay muchas corrientes que valoran mucho el aspecto físico del poema escrito en la página, que podría estar escrito en otra cosa, en piedra, en tela, en cualquier lado. Lo importante es cuando pasa a la voz humana, creo. En eso pienso lo mismo que Luis Bravo, en un artículo que habla de esto. Sí, Luis Bravo maneja cuando pasa por la voz, precisamente. La puesta en voz de la poesía. Exacto. Y en tu caso, cuando que vos escribís un poema, le estás dando vuelta, ¿lo lees en voz alta? Claro. Siempre me están sonando. Inclusive puede quedar sonando su estructura rítmica más que el contenido exacto de las palabras. Es decir, que es curioso, pero eso puede pasar, que te quede 2 o 3 palabritas, pero además el ritmo que va a tener, si va a ser realmente un endecasílabo que va a guiar el poema. Viste que nunca son en general todos del mismo... El sentido influye, necesitas a veces poner una palabrita sola,
o si necesitas espacio, a mí me gusta cuando los poemas tienen aire, digo, Claro. no van todos, es decir, me cuesta cuando es la página llena y no, parece como que no respiran, entonces, pero todos son estrategias distintas y todas válidas. Sí, son claro. todas, digamos, formas de llegar a la poesía diferentes. En este Claro, caso de también. Robin Fulton, vos decís algo así como, aunque existan otras opciones de poesía igualmente válidas, Claro. la de él es aquella en la que hay una aproximación Obvio. oblicua al mundo. Eso dice. Es decir, aquella poesía, esto dice Circe, que va tanteando su camino Me gusta sin eso. saber muy bien a dónde va hasta haber llegado Hasta allí. haber llegado. Porque a veces me doy cuenta que a él le pasa y a mí me pasa con la pregunta sobre qué escribe usted, sobre cuál es su tema. Y a ver, usted escribe sobre la naturaleza y te deja como paralizada la pregunta. Él tiene mucha razón. Claro. Uno queda como paralizado, Sí, porque sí, como sí. mi tema es como si uno se siente a escribir y está el objeto que Claro. vas a escribir sobre él, así separado, y vos haces el poema sobre eso. ¿Por qué no escribís sobre tus nietos? ¿Cómo? No, pero aparte hay una cosa, Circe, cuando digo, es obvio que esos son como aproximaciones también de los estudiosos, los críticos, pero yo lo que me parece a mí, digamos, y no solo aplicado solo a la poesía, es la idea de hablar del escribir como si fuera, se pudiera definir una estrategia con recursos casi de vanguardia, como si fuera un ejército y uno lo desplegara sobre un mapa y después va a hacerse el poema, ¿no? Y no es así, ¿no? Ah, bueno, pero no nos pongamos tampoco, yo temo siempre que temo el juzgar, es malo juzgar técnicas y tácticas diferentes porque por el hecho de que uno no las usa o no Claro, las no, son aproximaciones diferentes. Son En este caso, en el de Robin Fulton, que tienen sus posibilidades, pero lo que nos choca, le choca a Sí. Fulton y me choca a mí también, A ver. es el ver que el escribir sobre un tema, más bien se escribe desde una situación y no sobre, Claro. diríamos, ¿no? Sí. De la misma forma, digo, perdón que te interrumpa, Circe, pero cuando dicen la poesía de Circe Maya, por ejemplo, te digo, está dialogando con tal poeta o con tal otra literatura, y en realidad cuando se crea el poema, cuando uno escribe, es porque no tiene otra posibilidad que no hay otra, Sí, no está pensando en diálogo. Claro, no puede, de ninguna manera piensa, pero es cierto que tal vez lo digan metafóricamente en el sentido que se nota la influencia Sí, afinidades, positiva sí, afinidades, sí, también. Y sí, es un alimento. Yo veo que la poesía, como decía yo, no sé, alguien otro debe haber dicho, que es omnívora y está muy bien, Claro. porque se alimenta de todo, ¿no? De todo. Algo que te pasó, algo que leíste, algo que sentiste o cualquier cosa. Sí, Y entonces lo importante es ese proceso transformador que te parece que va a ir para un lado y de repente va para el otro. Por ejemplo, mira, ¿te puedo contar un ejemplo? Dale. Muy reciente. Sí, decime. Bueno, porque me pidieron, de Montevideo también, de una editorial, bueno, me pidieron, están haciendo un libro, más bien es para niños, y me pidieron y yo de entrada pensé, no puedo, porque ¿cómo voy a proponerme un tema? Bueno, pero por las dudas, mirá, los dibujos, son todos dibujos, cada uno en un color distinto, de repente uno te gusta, te sugiere algo. Bueno, uno no se va a negar, vinieron los dibujos me los envió, ¿no? En la pantalla. Sí, por computadora, por correo Claro, electrónico. todo es así. Y había un dibujo muy original, que el autor del dibujo parecía haber elegido solo los tonos del color blanco, al negro, gris, ¿no? No había colores en realidad. Sí. Era todo, y era como un bosque. Y yo oí dentro de mi cabeza que alguien preguntaba, ¿quién vive en el bosque blanco? Y me di cuenta que era esa palabra el origen de un poema que además me estaba pareciendo que iba a ser un romance, porque eso es un octosílabo. Ajá. Entonces, pero no estaba segura de lo que iba a ser ese. Sí. Te vino como el título, casi. ¿Hola? Te vino como el título, casi, el bosque Claro, blanco. Sí, es la línea primera, rara Sí. vez es el título, a veces aparece algo que va a quedar por el medio. Pero esa pregunta me parecía que más bien iniciaba el poema. Y lo cómico es que salíamos para Caraguatá en ese momento, acá toda la familia, y no tenía tiempo de sentarme a pensar qué era lo que estaba metido en esa línea, cómo podía seguir. Entonces, lo que me apuré es a escribir solo eso, ya creo que ni lo escribí, pero todo el viaje fue pensando solo, que no perderlo, porque si lo pierdo, no sale. Vi que podía salir, y efectivamente al llegar allá acá al campo,
estaba más tranquila, me conseguí lápiz y algún papel, y entonces escribí: quien vive en el bosque blanco vive en colores secretos y escondidos. Y bueno, por ahí sigue, ¿no? Como que están dormidos los colores, no te lo puedo decir ahora. Antes tenía mejor memoria para todo lo que escribía. Pero es un romance. Y dice que están dormidos. Y entonces, entre el ramaje, el poema sigue diciendo: despiértalos. Claro. No. Dice, viste que hay un pequeño diálogo, déjalos que duerman, y entonces dice dónde están durmiendo cada uno, el rojo en flores ausentes, el azul duerme en el viento, no me acuerdo, bueno, cada uno está durmiendo por algún lado, y no me acuerdo si termina, sí, que el amarillo violento, que sería el del sol, pienso, mirá que lo escribí sin pensar directamente, ahora pienso que es el sol, si es un amarillo violento, aún no se ha despertado entre los árboles negros, y quedó un pequeño romance. Bueno, resulta que tuvo mucho éxito, les gustó mucho, y pensaron que yo podía escribir un poemita sobre cada color, otros colores. No, de ninguna manera puedo, ya salió de casualidad ese romancillo. Y es cómico, porque después de tantos años, Pablo, y mi último poema infantil era un romance, que era inspirado por los romances de Lorca, el romance de Ñotis, y ahora después de tanta vejez, escribiendo ya los últimos poemas. No, a mí me gustó, ¿sabes qué? Me gustó también que eso que dijiste ahora, un romancillo. Sí. Me gustó esa palabra, nunca la había oído. Bueno. No, porque es como, como algo chiquito. Sí, claro, un romance breve. Bueno, es un ejemplo de cómo se va cómo el poema fue tanteado. Lo que te quería contar es como el hilo de un ovillo, o sea, lo que recibiste fue la punta del ovillo. Claro, la punta. Pero lo interesante que quería contarte es que el poema, en cierta manera, no hacía lo que yo quería, porque yo quería describir el dibujo, más o menos hablar de lo que había visto. Y el poema siguió con el asunto de que los colores estaban escondidos y dormidos, siguió por ese camino, se terminó por ahí y no apareció nada. Yo pensé hasta que el dibujante no le iba a gustar, que no estuviera más detallado de lo que había dibujado, pero no, por suerte, me habían recibido. Bueno, eso que decís vos, a otro nivel, digamos, para la novela en concreto, Graham Greene decía, el famoso escritor inglés, Graham Greene, decía, novelas, muy linda, me gusta. El poder y la gloria, qué bueno. El poder y la gloria, bueno, tiene muchas tiene. Y él decía que para él, un tipo que escribía una novela casi cada año, cada 2 años, y sin embargo él decía que él pensaba que la novela empezaba a vivir, digamos, empezaba a hacer cuando los personajes hacían cosas que él no esperaba. Ahí tenés. Cuando hacían, no seguían el plan, ahí estaba. Ahí de reposo el personaje crecía. Siempre y él dice, he notado que dicen que los personajes crecen. Y lo dice como si fuera un avión, decía, porque estuve carreteando y empieza, toma vuelo cuando empieza a hacer otra cosa que no lo esperaba. No es directamente lo que vos pensabas que iba a hacer. Sí, yo lo he oído varias veces. A veces me parece hasta como exagerado cuando te dicen mi personaje no quiso hacer esto. Bueno, está tipo, no cuando ha pasado que quieren matar al personaje y el personaje se resiste a morir, vuelve a aparecer en otro cuento, ¿no? Sí, Circe, vamos a hablar un poco de Robin Fulton porque se nos está yendo el tiempo y yo quiero que los amigos de La Máquina de Pensar conozcan la poesía de este hombre. ¿Por qué? Porque yo cuando supe que lo habías traducido y que había una afinidad y bueno, todo esto. Hay una afinidad. Pero vos sabés que yo al leer los poemas no encontré tanta afinidad, ¿no? Vi una voz muy distinta, incluso me hizo acordar un poco a Transtromer, me hizo acordar un poco. Mirá, porque él traduce muchísimo a Transtromer. Por el tema de la naturaleza. Yo lo vi a Transtromer, lo vi fugazmente en esa vez que fui a amarme. Él bajaba la escalera, unos ojos muy claros y muy sonriente, saludó así, pero no sé, no lo había leído en realidad. ¿A ti te parece entonces que la poesía de Fulton tiene destellos de la de... Sí, poesía muy visual también? Sí, es muy visual, tiene que ver con el tema de los bosques y el tema también de que él mete dentro del poema cosas muy personales, digamos, o sea, mete como un pensamiento que no tiene nada que ver en principio con el bosque, con lo que está describiendo, pero siempre está centrado en esas cosas. Sí. A mí de todos estos poemas, me decís que busque alguno que me gusta realmente,
de entrada, que tiene este nombre tan largo, El bote verde, El viento de la noche y El abedul, todo eso es el título, tiene que ver con los dos poemas que yo nombro que él cuenta un sueño con el padre muerto. ¿Te acordás? Sí, que yo digo? Sí, hay uno del hombro, que habla del hombro, que el padre le tocó en sueños el hombro. Él le tocó al padre, que estaba sentado, le tocó el hombro al padre, y esa sensación de estar tocando el hombro del padre la tuvo después durante todo el día, después que se había despertado. Déjame leerlo, para los amigos. Se llama Tu hombro, el poema que estaba hablando Circe Maya. Y dice: qué palpables los hombros de los muertos en sueños. Te esperamos por horas y llegaste, cuando menos pensábamos. Corrí hacia un ómnibus, aunque no había razones para que estuviera. Y allí, con los cabellos blancos, con pesado equipaje, un bolso, un sobre todo, te encontrabas sentado. Estabas como en otro mundo. Te sobresaltaste cuando toqué tu hombro. ¿Ya? ¿Aquí? ¿Por qué estás en este ómnibus? ¿Perdiste nuestra dirección? ¿Qué le dijiste? ¿Podían hablar inglés? ¿Quién te ayudó con tus cosas? ¿Por qué tan tarde? ¿Cuánto más lejos pensabas ir? ¿Por qué estás así, confuso y solo? Al despertarme, sentí tu hombro en mi mano todo el día. Es buenísimo, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Sí, es muy bueno. Lo que decía, que en ese momento la cercanía casi alucinatoria de una sensación, y este caso táctil, ¿no? Física, él le tocó el hombro al padre en el sueño y lo acompañó esa sensación. Esa sensación le duró después todo el día. Y no cuenta el sueño como terminó. Hay esa certa de preguntas que no se sabe si el padre respondió algo, se debe haber despertado en ese momento. No, yo pensé también que las preguntas es de los otros cuando contó el sueño, entonces podían hablar en inglés. ¿Quién te ayudó con tus cosas? ¿Por qué tan tarde? ¿Cuánto más lejos pensabas ir? Yo pensé que era... Podía ser de las dos, ¿no? Sí, una avalancha de preguntas al padre que no contestaba. No sé, lo vi así. Pero podría ser como tú decís. Pero viste que ahí hay lo que me gustó, y a él le gustó, que yo me dijo que le había gustado que yo hubiera acercado dos poemas que hubiera considerado opuestos y verdaderos ambos. Circe, ¿y te animás a leer el bote verde? Acá lo tengo, mira. ¿El viento de la noche? Tiene un largo título, El bote verde, El viento de la noche y El abedul. Este tema con los abedules era tremendo porque yo allá parece que es muy común el abedul. Y acá viste que no se ve muchos abedules, ¿no? Conozco yo, no. Claro. ¿Cuál es el nombre en inglés? ¿El abedul? The Green Boat Tonight. ¿A dónde está? Lo perdí. Sí, es algo como Birch, creo que es. Birch. Birch. Ahí está, ese es el abedul. Por lo visto abunda muchísimo esos Birch, las Birches, pero aquí no. Bueno, dice: un puerto interior, negro, calmo, profundo. Tengo un largo camino que recorrer, y cuanto más demoro, más tiempo necesito para alcanzarte. ¿Por qué estás a bordo de un viejo y verde bote de pesca, como si tuviéramos razones muy urgentes para irnos? ¿Tú no has notado cómo el bote se ha deslizado, dejando silenciosas y fatales pulgadas, distancia que no puedo ni nadar ni saltar? Un mundo que estoy a punto de perder, cuando el seco viento nocturno cae en cascadas como un río sobre los techos alumbrados por la luna, y dice: estás aquí. El abedul, que está junto a la casa, acaba de perder su última hoja. Algo más que podría haber mirado, algo más que los muertos no verán. A mí me conmueve este poema, porque siempre pienso en eso de nuestra mirada, que las cosas que miramos y que ellos no pueden ver. Pero eso tiene partes oscuras también, ¿verdad? Sí. En general la poesía de él tiene partes oscuras, y pero en este caso son bastante claros los poemas, ¿no? Sí, habla de su ahora padre, él está describiendo el sueño, y de pronto dice que habla del viento nocturno y los techos alumbrados por la luna, es decir, que está hablando de la realidad, que además es un viento que le dice: estás aquí, es decir, no estás en ese bote donde con tu madre, estás acá, en otra realidad, está a punto de perder la conexión con el padre, y la separación va aumentando silenciosamente, la del bote en que está el padre y él en la costa, y él ya ve que esa distancia, que aunque crece muy de a poquito, pero crece, él ya no puede ni saltar ni nadar. Es decir, que es tan inaccesible, por cercano que uno sienta la voz de una persona que ya no está, o la mirada, y esa inaccesibilidad está muy bien en esta imagen. Dice, dejando silenciosas y fatales pulgadas, porque ya no la pueden. Distancia que no puedo ni nadar
ni saltar. Ni Se saltar, va la alejando. distancia a la muerte no. Me gusta muchísimo ese poema. Y el que leíste tiene mucha, es muy vivaz, ¿no? Sí, vos lo pusiste Y después la el verdad. último de todos es que él está en el bosque y nos damos cuenta al terminar el poema que es la vida misma, porque él dice, me doy cuenta, termina el poema o no es el último. ¿Cuál? El de los colores de la noche. No, el cruzando. Ese es un poema muy bueno y algo misterioso también, Es misterioso, ¿no? sí. Porque parece que él ve, parece que él sueña con colores vivísimos, ¿no? Bueno, vos hablás en un momento y él habla de, hay la luz del sol y después está la luz de adentro que sale en los sueños. La gente sale iluminada de adentro, ¿no? Sí, Otro porque por lo menos en el caso, hay gente que me dice que sueña en blanco y negro, no sé cómo puede ser. Yo una veo vez soñé colores. en blanco y negro, pero siempre sueño colores, sí. ¿Vos ya soñás en colores? Sí. Una vez soñé todo azul, ¿eh? Pero qué bueno, era como el dibujo ese. Era como si estuviera bajo el mar todo. Qué notable. Sí, impresionante. No sé. Bueno, y en este caso él sueña mucho con colores muy vívidos y muy brillantes por lo visto y muy claros y piensa que eso es un gran consuelo para un ser humano tener esa luz interior, la de los sueños, porque si no, y eso es lo que me resulta oscuro y misterioso del poema, al final, las dos líneas, salvándonos del tormento de la escritura negra sobre la negra página. Queda lindo, suena muy lindo. Sí, suena muy lindo. Suena muy lindo en español también, porque en inglés está muy bien, ¿no? Black print, black pages. Pero en español suena muy bien, de la escritura negra sobre la negra página. Pero uno se imagina una escritura negra y la página resulta que era negra, no entendés nada. Exacto, ese es como entonces, el silencio. Tu mundo inconsciente quedaría mudo e inexpresado, tal vez lo que él quiere decir. No nos conoceríamos más como somos si soñáramos sin colores, en una forma desvanecida. En cambio, con esta luz con estos sueños tan vívidos, bueno, nos da otras posibilidades de... Sí, es otra experiencia, es una visión que digamos que va más allá, digamos, de así como decías vos, digamos que no se puede escribir un poema con la razón, claro, tampoco se puede ver todo con la lógica y entonces... Ahora yo lo veo bastante estructurado, viste que aquel poema que está, no sé por dónde anda, pero que tiene 3 partes que son fotografías, pictures, 3 distintas. Una es, él las describe, y la última son flores, Ajá, imágenes de flores. Imágenes de flores. Sí. La primera es es de un peral en flor. Es un peral en flor que pensé en el cuadro de Van Gogh. No pensaste, viste que hay un peral en flor. Y aparte dice de reproducción, un peral en flor. Reproducción, un árbol que... tenés razón, que sí. es notable, porque ese árbol no va a dejar nunca de florecer. Y dice, el árbol ha muerto, larga vida al árbol. Lo tenés ahí, lo encontrás. Un árbol en millones, este es el elegido, pero nunca... Claro, porque está pintado, está pintado por Van Gogh. Entonces hay como una eternidad allí. Yo veo el peral de... No llegué a preguntarle, creo, si era el peral de... No, pero está bien lo que decís, porque aparte él dice reproducción. Aparte claro, reproducción. Y después escribe un matorral que tiene florcitas también, y ahí hay un problema de traducción también porque él pone flores de Nueva Zelanda, ¿no es? Que pone ahí, no sé, bueno, un nombre que no era fácil de entender qué era lo que quería, hasta lo busqué en la computadora también, aparecieron unas florcitas que me parecieron las que llamamos margaritas nosotros, pero no me animé. Y después describe un recuerdo, ¿verdad? Y termina preciosamente diciendo que es una lámpara escondida, como dice un visitante mi secreto. Visita secreta, mi lámpara escondida. Ahí está. Qué sí, lindo, cómo me gusta ese final. Como pasa, algún recuerdo llega a ser un visitante que te aparece. Exacto, mi lámpara escondida. Sí. Precioso, ¿verdad? Para poder superar el tormento ese de la página negra y las letras negras sobre páginas negras. Sobre páginas negras, claro. Cosas raras. Circe, se nos terminó el tiempo. Bueno. Es un placer hablar con vos, conversar de poesía. Me hubiera gustado leer más poemas de Robin Fulton, porque la verdad merecen leerse. Bueno, ahí está el librito. Exacto. Yo no te lo puedo mandar. No, yo lo tengo, pero para decirle a los amigos, si les interesa, porque es un libro... Yo pienso que alguien que le guste y disfrute, vea cómo el inglés se puede... Porque hay un prejuicio sobre los idiomas germánicos, sobre todo el alemán, ¿no? Se piensa que son muy duros. Y el inglés en poesía puede lograr musicalidades preciosas también. Como cualquier idioma, tiene su música propia y su propia belleza. No hay que ser... Es muy común, ¿no? De oponer idiomas como más secos, más duros, más pobres, más ricos. Sí. Cada uno
con su propia... Cada uno tiene su música. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Circe Maya, gracias por estar acá en la máquina de pensar. Y bueno, gracias a te ti, vamos a llamar en otro momento para hablar de Rizos. Sí. Y le vamos a dedicar una semana, pero de Janis Rizzo. Pero bueno, ahora... ahora... encuentro de Rizzo, pero les agradezco entonces. Dale, un abrazo. Chao, igual. Bueno, después de la pausa, continuamos aquí, amigos, en la máquina de pensar. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar.